Dios. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios y vamos a abrir la palabra en esta mañana para escuchar el mensaje de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, lo que va a provocar en nosotros. Amén. Algo, gloria a Dios. El mensaje tiene que provocar algo en nosotros. Un desafío de fe. El jueves el Señor nos hablaba de tomar el escudo de la fe. ¿Amén? Y yo abría el culto con esta palabra. El niño Jesús en el templo. Vamos a abrir San Lucas. ¿Amén? Para que podamos llevar la lectura. San Lucas 2:41 en adelante. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12, subieron a Jerusalén. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Y al regresar ellos, acababa la fiesta y se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Pasando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero cuando no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su interpretación o de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijeron su padre: Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, dice aquí, crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Ven? Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Háblanos, Señor, que sea un detonante en nosotros, Señor, de libertad, de gloria, de regocijo. Queremos oír la voz de Dios, voz del cielo, Señor. Queremos oír la voz potente del Altísimo en nuestros corazones, en nuestros oídos. Señor amado, en nuestro interior, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acá encontramos la historia de Jesús. Ya había cumplido 12 años, subió a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y bueno, se extravió Jesús de sus padres. Ya se habían vuelto un día de camino a donde ellos iban y se volvió, Jesús se quedó en la ciudad de Jerusalén, más que todo en el templo, y oía lo que los doctores de la ley hablaban, y ellos se maravillaban de las preguntas que les hacía y decían: ¿quién es este niño? En otra versión o en otro capítulo de Mateo dice que decían: ¿quién es este niño que formula tales preguntas? Y José lo encontró con María con angustia 3 días. Imagínense que se pierda a su hijo 3 días 3 días sin ver a su hijo o hija, ¿no? Qué angustia. Pero Jesús tenía una respuesta para ellos. ¿Por qué me buscáis? Amén. Dice que
les contestó: ¿por qué me buscáis? En el mundo natural, imagínense que se extravió un hijo, como decía recién. Ahora Jesús estaba hablando en dos formas. Estaba hablando en el mundo espiritual. Estaba hablando, dice: ¿no sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, ahí ellos no entendían las palabras de Jesús. No pudieron comprender. Y se volvieron a Nazaret, se volvieron para su ciudad natal, o el pueblo donde ellos vivían. Él se sujetaba a ellos y dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero el versículo 52 dice: Jesús crecía. Amén. Y ese es el énfasis del mensaje de esta mañana. Jesús crecía. Amén. Crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En estas tres cosas que nombra, crecía en sabiduría, en inteligencia, en estatura, en gracia. Amén. Dice que Jesús tenía un crecimiento. Y bueno, el Señor quiere que nosotros crezcamos, cada uno de nosotros, que podamos crecer en la gracia de Dios, crecer en sabiduría, crecer en estatura. La Biblia habla mucho de crecimiento, Amén. Dice que la iglesia crecía en número y en el número de los discípulos. Esa es una parte. Pero acá hace énfasis en la persona de Jesucristo. Que Jesús crecía. Amén. Estaba creciendo. Y Jesús debe crecer dentro de nosotros. Amén. Debe crecer. Tenemos que dejarlo que crezca. Juan Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios, que habla de crecimiento. ¿Cómo crecemos nosotros? Amén. Si bien acá encontramos, dice, unidad en el Espíritu. Amén. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Qué le dijo Jesús a sus padres? ¿No saben que los negocios de mi Padre, yo debo estar, atender los negocios de mi Padre? Esa era la vocación de Jesús, estar a los pies de su Padre, el Padre Celestial, estar a los pies de Jesús. Amén. Amén. También dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Entonces, ¿cómo se crece? Con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Se puede crecer como en grupo. Amén. Gloria a Dios. Se puede crecer en grupo, pero también se puede crecer personalmente, en la unidad, en la humildad. Amén. Amén. En la mansedumbre. Gloria a Dios. En amor, unos con otros. Dice aquí, solícito en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solícito en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, dice, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza. Amén. De vuestra vocación. Gracias. Gloria a Dios. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu
en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Podemos crecer en unidad. Amén. Un Dios y un Padre de todos, en los cuales sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida. Amén. Dice que Jesús crecía en estatura conforme a la medida del don de Cristo. Podemos crecer en los dones del Espíritu, en los dones del Espíritu Santo. Amén. Dice, solícitos en esa área, en crecer. Amén. En los dones, crecer en el Espíritu. Pero nos habla de un crecimiento, crecía en sabiduría. Dice, la Escritura misma dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El versículo 9. Y eso de que subió, que es también si descendió primero a la parte más baja de la tierra. Y el que descendió, él mismo también constituyó por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y acá también encontramos parte del crecimiento. Dios, a través de los ministros, nos perfecciona. A través de cada mensaje, cada palabra que viene en nuestras vidas, que la atesoramos en el corazón, podemos crecer a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También dice lo que leíamos, que Jesús crecía en esas tres áreas y también crecía en la vida natural para los hombres y también para con Dios en la vida espiritual. Había un crecimiento parejo. Amén. Muy parejo. ¿Qué pasa cuando la persona no crece espiritualmente? No crece, amén, porque la Biblia lo dice, que tenemos argumentos que no nos dejan crecer, argumentos que se ponen en la mente nuestra y no nos van a dejar crecer. También parte que no nos deja crecer es el mal carácter. ¿Amén? El mal carácter. Tener un mal carácter no nos va a dejar crecer, porque ahí donde el enemigo aprovecha a sembrar todos estos argumentos que escuchamos parte del jueves. ¿Qué son los argumentos? Son ideas mal pensadas, hermano, porque eso lo hace el enemigo para sembrar en nuestra mente cosas que no nos van a dejar crecer. Entonces tenemos la palabra de Dios versus los pensamientos nuestros, el mal carácter, las malas ideas, el mal genio, como se dice por ahí. Amén. De la persona no lo va a dejar crecer, no lo va a dejar avanzar. ¿En qué? En la paz, en el amor, en la paciencia. Amén. Sino que va a prevalecer esos argumentos. Por eso dice la palabra que Jesús llevó cautivo la cautividad. Y la palabra dice en el libro de Filipenses que Dios lleva cautivo nuestros pensamientos. ¿Amén? Lleva cautivo nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para deshacer todo argumento. Dice que las armas de nuestra milicia, Corintios habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales en Dios, para deshacer esas fortalezas, que se hacen fortalezas en la mente. La palabra versus fortalezas, la palabra versus contra las fortalezas.
lleva cautivo los pensamientos. Amén. Tenemos pensamientos de pereza, pensamientos que no nos van a dejar crecer. El que pone un negocio, van a venir muchos argumentos. La economía, la situación, vamos a ver con los ojos de la carne. Amén. El que emprende algo en su vida personal, amén, o una carrera, un estudio, va a tener argumentos que se van a levantar en la mente. Pero Jesús tenía resuelto todo. Amén. Él tenía el propósito definido. Dice, ¿por qué me buscáis? Amén. ¿Por qué me buscáis? Le dijo a José y a María. ¿No saben que en los negocios de mi padre yo debo estar? Esa era la fuente de su crecimiento. Estar a los pies de la palabra, estar a los pies de la escritura. La palabra nos va a garantizar ese crecimiento. Es como la semilla. Jesús anunció que esta palabra es como la semilla. ¿Ven? Y cuando la sembramos, tenemos que esperar con paciencia, como dice Santiago, el fruto preciado. Amén. Entonces, llevando cautivo los pensamientos. ¿Cuáles son los que impiden nuestro crecimiento? El mal genio, el mal carácter, la no disponibilidad o no estar dispuesto a dejar que Jesús crezca en nosotros. Amén. Crezca en nosotros. Puede crecer el ser una persona que crezca en otras áreas, pero tener, hermano, como siempre, algo malo. Amén. El crecimiento de Jesús era completo. Ahora vamos a seguir. Dice, y eso de que subió, sino que también que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, él mismo constituyó por encima de todo. Amén. A todos, en todos los cielos, para llenarlo. Todo. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá vuelve a hablar de crecimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Una sola fe en Cristo. Amén. No hay varias clases de fe. Amén. Una sola fe, la unidad de la fe, unido en la fe en Cristo, en el conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto, a la medida, vuelve a repetir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús creció, según el relato bíblico del Evangelio, pero a los 30 años ya Jesús estaba en la plenitud de su crecimiento. Por eso Jesús crecía, la fama de Jesús crecía y se multiplicaba. Amén. Creció en los negocios del Padre hasta tomar, amén, el lugar de su Padre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora vuelve a repetir, de crecimiento, para que ya no seamos niños. Acá habla de la inmadurez. Niños fluctuantes, caprichosos, amén, o orgullosos, o vanidosos, llevados por donde quiera, por cualquier viento de doctrina, amén, por estratagema de hombres mentirosos, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Entonces, ahí encontramos también lo que nos puede traer falta de crecimiento, la inmadurez. Amén. La inmadurez. La Biblia apela siempre a la humildad. Que seamos humildes, que tengamos mansedumbre, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Amén. Para que ya no seamos niños, tenemos una madurez espiritual. Tener un jefe inmaduro debe ser una tortuosidad, ser tortuoso. Amén.
porque es como un niño, caprichoso, arrogante, vanidoso. Bueno, acá habla llevando por doquier, se dejan llevar por cualquier viento, soplo, brisa de doctrina. Acá hablan las cosas espirituales, pero muchos de nosotros trabajamos también en las cosas naturales, o a algunos les ha tocado trabajar en familia, en lugares donde cualquier vientito armaba una revolución, una tormenta, se dice. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Entonces, siempre va a haber problemas hacia el crecimiento. Jesús tomó la mejor parte. Estaba en los negocios, estaba concentrado en los negocios de su Padre, ahí en la iglesia, en la oración, en la pregunta, en la respuesta, en la palabra, para crecer, para comer, alimentarse. Dice aquí, y ya terminamos, sino que siguiendo la verdad en amor, porque está la verdad que dice, yo digo siempre la verdad, pero si la tenemos que decir con amor, en el amor de Cristo. Amén. Dice, vuelve a usar la palabra, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. ¿Amén? Crezcamos en la vida espiritual, crezcamos en la vida material, crezcamos en la vida, en las relaciones personales, relaciones que tenemos con los vecinos, con todos, amén, con nuestros hijos, con nuestros nietos, que podamos crecer en todo, dice aquí. Vamos a ver este versículo, el 15, a ver si lo podemos poner en varias versiones. Está muy bonito. Siguiendo la verdad en amor. Siempre tenemos que decir la verdad. La verdad nos hace libre. Dice, ahí la tenemos en 3 versiones. Más bien, al vivir la verdad con amor, ¿cómo cambia, no? Seguir al vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Tenemos que imitar a Cristo. Ese es nuestro como se dice, desafío. Amén. Amén. Dice, crezcamos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Más bien, profesando la verdad, que es vivir, que es seguir, en amor debemos crecer en todo hacia Cristo. Amén. Todo tiene que estar apuntando hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Gloria a Dios. Así tenemos que crecer. Todavía estamos en crecimiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Me imagino cuando Jesús nació, mientras estaba sentado ahí, pensaba, antes de pasar aquí, pensaba lo bonito que tiene que haber sido. Cuando uno ve el bebé, cuando nace, cuando ya está en los primeros meses de crecimiento, ¿cómo piensa uno? Qué bonito bebé. Yo me acuerdo de mis hijos, los que están aquí. Amén. Le besaba las patitas. Amén. Porque eran tan bonitos. Amén. Gorditos. Amén. Eran tan hermosos. Bueno, ahora ya van cambiando. Amén. Ahora no le voy a besar las patitas. Amén. Pero qué precioso abrazarlos, amarlos. Ese olor dice que al bebé se le pega el olor de la madre. Amén. Entonces el bebé reconoce a su mamá por el olor, más que todo, porque no tiene el crecimiento que podemos tener un niño ya más grande, cuando en un grupo de gente puede reconocer a su mamá y grita mamá o papá. Amén. O a su papá. Pero yo pensaba que qué precioso tiene que haber sido Jesús. Amén. Ese bebé. Van a abrazarlo, besarlo. Los reyes o los magos del oriente se postraron a los pies del niño Jesús. Amén. Se postraron y abrieron su corazón.
Cuando vemos un bebé nos enternece, porque ahí nomás soltamos palabras de alabanza o de decirle cosas bonitas al bebé. Amén. Imagínense Jesús en sus primeros años de vida en la tierra, tan precioso. Y ahora Jesús ya en la cúlmine de su edad. Amén. Tremendo. La belleza que destila, que nos da crecimiento. Crezcamos en la verdad que es Cristo, en la verdad que es el Evangelio de Jesús, y nos hace crecer. Amén. Nos hace crecer en Dios. Gloria a Dios. Así que, gloria al Señor. Acá estábamos siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo que es aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y como decía, estamos en crecimiento. Estamos en ese momento de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí, amén, como el cuerpo nuestro, que está unido, que hace mover la mano, el brazo, el pie, la pierna, la cabeza, la nuca, estamos todos unidos, se ayudan mutuamente. Y bueno, ahí está lo importante, cuando podemos ayudarnos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Amén. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vuelve a repetir, el crecimiento, el crecimiento. Será importante esta palabra en nosotros, crecer en Dios, crecer en lo interior, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra disposición. Amén. Claro que todos tenemos un justificativo, estamos creciendo. Todavía no somos plenos como Jesús. Estamos creciendo, defectos vamos a tener, seguro. Pero vamos en ese crecimiento y nos vamos ayudando. ¿Qué pasa cuando un miembro del cuerpo no crece? Pasa. Hay gente que tiene, por ejemplo, un pie más corto que el otro, deformidades. Amén. Cuando una parte del cuerpo se enferma, que ya se engangrena, se lastima, se corta, se sale, dice. Amén. Jesús dice, mejor te es entrar sin un ojo, sin una mano, sin un pie al cielo, que irte con todo el cuerpo al infierno. Tremendo, hermano. Entonces, muchas personas vemos caminando, le falta una pierna, le falta una mano, le falta un ojo, y el cuerpo sigue funcionando. No es que no sigue funcionando, pero muchas veces se cercena las partes que nos sirven. Y encontramos personas en el crecimiento de esta vida, en lo natural y en lo espiritual, que no quieren crecer, que no les gusta crecer. No, quiero ser ese niño chiquito, quiero tener la mema, quiero tener la mamadera, quiero que siempre me den lechita. Y hay momentos que el crecimiento demanda responsabilidades, demanda cosas, como un niño ya primeros pasos le dan de comer sus padres, después se crece, se hace adolescente, tienen que levantarse a las 7 de la mañana, ir a la escuela, cumplir obligaciones para tener un buen crecimiento intelectual, para poder después, cuando termina su crecimiento de conocimiento, va a poder empezar a ingresar a la vida madura, a la vida de los adultos y desarrollarse. Y si no tiene estudios, quizás tiene oficios, y así, para tomar responsabilidades, porque después cuando crece quiere tener su propia familia, quiere tener sus propios hijos, quiere tener sus propias cosas. Así es la ley que está establecida para todos los hombres. Tenemos que crecer. Y acá dice, recibe su crecimiento. Amén. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y eso es bueno. Amén. Vamos a pedir acá el versículo 16, solamente para proyectarlo. Amén.
16. En 3 versiones. Vamos a leer las 3 versiones que son muy buenas. Por su acción todo el cuerpo crece. Amén. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniéndose y ajustado, dice, por todos los ligamentos. Amén. Según la actividad propia de cada miembro. Yo quiero pensar que los ligamentos es el Espíritu Santo, porque si no andaríamos desperdigados. Amén. Por todo desparramados, como se dice. Amén. Dice, por cuanto Cristo es el cuerpo, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta. Ahí está dicho. Y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Amén. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Qué bonito. Bueno, amén. Dice, el cuerpo entero depende de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Está reentendido. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen en unidad. Y cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos das la palabra, ese crecimiento que viene. Señor, así como crecía la iglesia, cuando hay crecimiento, también a veces hay, Señor, diserciones. Hay también, Dios mío, obligaciones. Hay situaciones de irritabilidad, Señor, que va creciendo. Obligaciones para crecer en Dios, para crecer en el crecimiento, con que Cristo nos ayude. Nos ayuda. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Y siempre nos hablas para que crezcamos en amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Fuerte 100 para Cristo. Amén. Fuerte 100 para Jesús.